Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, Niños, hoy día vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar compartir con ustedes algunas visiones con respecto a la pregunta que yo les mandé a través de Classroom, que decía, ¿cierto? ¿Por qué existe el ser humano? Eh, y bueno, y en este libro que yo, ¿cierto? Tengo, que es Ahora que lo pienso, aparecen acá, ¿cierto? Varios aspectos de cómo nosotros podemos analizar, ¿cierto? Esta pregunta, ¿cierto? Tan importante. Y también para ayudarlos a ustedes a tratar de responderla, porque les pedí la misión de esa tarea la semana pasada. Miren, por ejemplo, acá dice que hace millones de años el ser humano apareció sobre la Tierra, ¿cierto? Y acá se muestra, ¿cierto? Eh, Algunos aspectos sobre lo que va a ser lo que se conoce como la teoría de la evolución. Es decir, ¿cierto? Según esto, el ser humano es una especie de causa-efecto, ¿cierto? Que hizo que nosotros existamos, ¿cierto? En este mundo. Y, y a través de eso, ¿cierto? El ser humano ¿cierto? Transformando. Desde cierto, de ser una especie, cierto, muy primitiva, hasta del mono, hasta llegar, cierto, a la evolución que hoy día, cierto, conocemos. Entonces, claro, esa es como una visión más bien, cierto, biológica, científica, pero también, niños, miren, aparece acá, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, pero dice, puede que el ser humano exista porque lo ha creado Dios, ¿cierto? También tenemos la visión de religiosa, que dice, ¿cierto? Dios habría creado el ser humano al hacer todo el universo, o bien Dios habría creado al ser humano haciendo evolucionar la naturaleza, o más bien, ¿cierto? Dios habría creado el ser humano haciendo a un ser inteligente que piensa, que habla, y algo que es muy importante, que es capaz de amar. Entonces, ¿cierto? Aquí también se da esta visión de Dios, ¿cierto? Que en el fondo el ser humano fue creado por Dios para ciertos sus fines, como, ¿cierto? Como sello de su creación. Eh, También, niños, acá dice, eh, por ejemplo, dice acá, puede que el ser humano exista porque la tierra fue hecha para él, como que todo lo que hay, ¿cierto? De alguna forma se creó en beneficio para el ser humano, para que el ser humano, ¿cierto? Lo pueda utilizar, obviamente, sí, con moderación, ¿cierto? Con cuidado, y eso ha sido como un gran problema actualmente. Eh, entonces también acá me pareció interesante, niño, de que el ser humano además es el único que sabe que existe. Es el único que sabe pensar, es el único que sabe hablar, que utilizamos cierto lenguaje, es el único que es consciente de su vida y fíjense también, somos conscientes de nuestra muerte. Sabemos que algún día vamos a morir. A propósito también de algunas de las preguntas que ustedes, por ejemplo, me mandaron a través de Classroom, que también en un momento más me gustaría compartir algunas de ellas porque me parecieron muy interesantes y ojalá que a futuro las podamos ir pensando y reflexionando. Eh, entonces, dice acá, y entonces, ¿de qué sirve saber que uno existe? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces acá se propone, por ejemplo, dice, puesto que el ser humano es inteligente y capaz de amar, es el único que puede cambiar el mundo, y eso es cierto. El ser humano sabe incluso que cuando él haya muerto seguirán existiendo las personas. Claro, aunque nos cuesta a veces un poquito creerlo, pero cuando algún día dejemos de existir, probablemente el mundo va a seguir existiendo igual aunque nosotros no estemos aquí. Eh, entonces, niños, eso es lo que propone este libro, ahora que lo pienso, y también ahora me gustaría compartir con ustedes algunas de las preguntas que ustedes me hicieron
a través de Classroom, que me parecieron, ¿cierto?, muy buenas las preguntas que me propusieron ahí, que también vamos a ir tratando de responder de alguna forma a lo largo de esta unidad, porque también tenemos que continuar con El mundo de Sofía, que es el libro que yo estoy leyendo junto a ustedes, porque mi idea, ¿cierto?, es que podamos dar respuesta o al menos orientar. Como vimos ahora, esta que yo mandé la semana pasada la podemos orientar desde la biología, desde lo religioso, y así, ¿cierto?, comenzar a preguntarnos otras cosas. Por ejemplo, también como cuál es el sentido de nuestra vida, o también incluso a partir de la vida llegar a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la muerte?, etc. Entonces, por ejemplo, hubo un compañero que escribió ¿qué es la muerte? A propósito de lo que recién decía. ¿Qué es el bien? ¿Qué pasa después de la muerte? Miren qué interesante. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué somos como somos? Me parecieron muy buenas esas preguntas. Otros preguntaron también, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a la filosofía? Muy buena esa pregunta. Y también hubo un compañero que contestó la pregunta que yo recién respondí a partir del libro. Dice, en mi opinión el ser humano existe no con un propósito tal, el ser humano encuentra su propio propósito y siempre ha sido así el humano. Nunca deja de buscar su propósito hasta que muere. Pueden haber muchos propósitos laborales, propósitos culturales, hasta propósitos económicos, ecológicos. Los propósitos no siempre son buenos, algunos llegan a ser malos y después se arrepienten. Entonces, este compañero, por ejemplo, se fue por el ámbito más bien de, tratar, ¿cierto?, de ver el propósito, el sentido, que claro, también es correcto, pero que va por otro lado, porque eso es más bien individual. La pregunta apuntaba, ¿cierto?, a una generalidad, es decir, a entender por qué existe el ser humano, por qué existe aquí. O también podemos llevarlo también a otras cosas, como por ejemplo, qué es lo que sucede, cómo somos conscientes de que existimos, etc. Así que eso, niños, es la cápsula por esta semana. Les mando un abrazo grande, espero que estén súper bien, chicos, y nos encontramos la próxima semana con la lectura ya de la continuación del libro El mundo de Sofía, y también vamos a seguir revisando algunas preguntas desde este libro, y espero que se cuiden mucho. Chao, chao.